eh, ¿qué va a fomentar? Pues enfermedades, ¿verdad? Hay cólera, hay piojos, hay pulgas, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que va a provocar es muerte de personas. La mayoría de muertes que se van a dar es por infección. ¿Qué quiere decir esto? Pues una bala rosa, producto de la mala manipulación, va a provocar que se le infecte y que, por ejemplo, sea amputado, se le corte un brazo, etcétera, etcétera. Va quedando claro un poco, ¿sí, chicos? Sí, Ok, y luego tenemos otra parte de la guerra que se conocen como las guerras navales. Entonces son este despliegue enorme de buques de guerra, un despliegue pues militar en estas zonas. Van a haber guerras de, de buques como Lusitania, ¿verdad? Que son buques pues famosísimos, ¿verdad? Que van a provocar pues el fondo del suelo marino está lleno, 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 fijo de barcos, ¿verdad? Que participaron en este tipo de guerras, etcétera, etcétera. Y volvemos a la tercera etapa, que son guerras relámpago. Van a volver otra vez porque, entre otras cuestiones, se empiezan a dominar los suministros de los grupos enemigos, se empiezan a cortar. Producto de esta toma de vías de comunicación de los grupos enemigos, va a provocar que Alemania se rinda. Antes de que Alemania se rindiese, el imperio italiano se había revuelto, ¿verdad? Hubo una revolución social en Italia que provocó que se fuera de la guerra. Y al final el imperio austrohúngaro y el imperio alemán se rindieron y se empieza a formar una cuestión que se conoce como el Tratado de Versalles, que le pone fin a la guerra. El Tratado de Versalles es el tratado donde se negocia la rendición de Alemania a manos de la Triple Entente formada por Gran Bretaña, Francia y Rusia. Va quedando claro un poquillo. Sí, profe. Eh, ¿Cómo se llama? Rusia termina antes la guerra, Rusia se sale en 1917 por la Revolución Rusa, que más adelante vamos a ver, y producto de estas cuestiones va a formar ciertas cuestiones. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, la inmediata, la principal es el Tratado de Versalles, que es el tratado que condena a Alemania a pagar todos los gastos de guerra, que va a provocar posteriormente un sentimiento pues de pisoteo en los alemanes, un sentimiento sumamente lamentable que a su vez va a provocar la Segunda Guerra Mundial. Van a haber cambios territoriales, por ejemplo, nacen nuevas naciones, Serbia se logra independizar para caer en manos del Imperio Otomano, que también, perdón, del Imperio, bueno, bajo la influencia del Imperio soviético, que luego va a moverse otra vez, redibujó las fronteras tanto de Asia como de África y de Europa, porque claramente en el Tratado de Versalles les van a quitar las colonias que tienen los alemanes en Asia y en África. Esto va a provocar que se redibujen fronteras en ambas cuestiones. Hay cambios en la sociedad. ¿Por qué? ¿Quién luchó esta guerra, chicos, chicas? ¿Qué pueden ver en la mayoría de imágenes que hemos visto? ¿Cuáles son los soldados? ¿Qué tipo de soldados son? Acá, ¿qué podemos ver? ¿Cuáles son los soldados que estamos viendo, chicos? No entiendo la pregunta, profe. Por ejemplo, en las fotos estas son fotos de la Primera Guerra Mundial. ¿Los ven? Estos son soldados, estos son soldados, estos son soldados. ¿Qué tipo de soldados ven ustedes ahí en estas imágenes? ¿Cómo son los soldados? ¿Qué les dicen esas imágenes sobre qué soldados hay? Cuéntenme.
que creen que, por ejemplo, la mayoría de soldados que estamos viendo acá son hombres, ¿ok? ¿Qué cambios creen que trajo eso? Por ejemplo, si la mayoría de soldados son hombres, ¿qué está pasando? ¿Quiénes están muriendo? Las mujeres. Las mujeres no están muriendo. Los que están muriendo son los hombres, ¿ok? Hombres que estaban trabajando en fábricas, que estaban haciendo otras cuestiones, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se van a suplir estos hombres que están muriendo? ¿Con quiénes? ¿Y quiénes entran al factor laboral, chicos? Chicas. Si están siendo hombres, siendo soldados, si están siendo asesinados, ¿quiénes van a ocupar los lugares de los hombres en las fábricas? Las Las mujeres. mujeres. Muy bien, muy bien. Y aquí va a haber el primer cambio importante, chicas. Antes de esta época, la mujer no podía trabajar. Y es producto de la guerra que la mujer empieza a trabajar y empieza a trabajar en las fábricas. Nace la mujer proletaria, ¿verdad? Nace la mujer que va a trabajar aliando el metal para hacer las balas que se van a disparar en esta guerra. ¿Qué provoca eso? Un cambio enorme, porque la mujer va a tener conciencia social de lo que ella hace y va a haber una discusión enorme sobre los derechos civiles de las mujeres, sobre todo el voto, ¿ok? Van viendo los cambios que va generando esta guerra. Sí, profe. Entre las mayores cuestiones que vemos son 15 millones de muertes entre todos los bandos. Por ejemplo, las personas que más murieron fueron los rusos y los alemanes. Creo que los rusos eh, tuvieron casi 6 millones de muertes y los alemanes tuvieron casi 8. Y se da el auge de Estados Unidos como potencia mundial. ¿Han escuchado el término río revuelto, ganancia de pescadores? Yo no. Bueno, en río revuelto, ganancia de pescadores, básicamente lo que quiere decir que cuando hay un conflicto, la persona que menos está ahí metida en el conflicto va a ganar. Básicamente lo que pasa es que Estados Unidos venía creciendo enormemente, era una potencia industrial, pero claramente no podía hacerle frente a todos los años que llevaban estas potencias, pues en el marco, ¿verdad?, de la extracción de minerales en Asia, África y América, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que este conflicto provocó, entre otras cuestiones muy interesantes, de que Estados Unidos les prestara no solo dinero, sino también les vendiera armas y medicinas a ambos bandos que estaban en la guerra. Y esto va a provocar una inyección de capital enorme en Estados Unidos. Es decir, el más beneficiado de esta guerra fue Estados Unidos, porque logró afianzarse como una potencia mundial por el préstamo y las cuestiones que va a ir pues ganando de ambos grupos de la guerra. ¿Va quedando claro? Sí, profe. Ok, chicos, eso es lo de la Primera Guerra Mundial. Yo les envié el resumen, que está un poquito largo, son 12 páginas, pero esto es como lo más importante que deben de saber. ¿Quiere decir que no se tienen que leer el resumen? Pues lo que les envié, pues sí, se lo tienen que leer, tienen que formar parte de eso. ¿Qué vamos a hacer? Como se ve que voy muy rápido, voy a enviarles una práctica de la toma del resumen, ¿verdad? Y ustedes me la van a hacer en su casa. Entonces, cuando la siguiente semana entremos, vamos a volver a tocar un poco la Primera Guerra Mundial, pero desde la práctica que les voy a dejar. Entonces, así, si tienen alguna duda, pues la solucionamos ahí y seguimos con el siguiente tema. ¿Sí va quedando claro? Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué voy a necesitar? Yo ahora les voy a enviar esa práctica. Pero ¿qué voy a necesitar yo de ustedes? Que la hagan, ¿ok? Van viendo cómo funciona un poco.
Sí, Sí, ok. Eso hay que hacerla para la próxima clase. Así. Sí, junto con el resumen que les envié. La práctica aún no se las he enviado, les envié el resumen. Se las envío ahora más tarde. Pero quedó un Se poquillo queda claro. pegado, profe. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Eh, ¿Me escuchan ahí? ¿Puede repetir, profe? Es que no lo escuché, se quedó pegado. Les voy a hacer una práctica. Van a tener que Ujú. realizarla con el del resumen, ¿sí? Esa práctica tienen que enviar, tienen que tener la lista para la siguiente semana, ¿sí? Ok. Así terminamos de ver el tema de la Primera Guerra Mundial. Esta cuestión que dice acá es lo más importante de ese resumen. Claramente tienen que leer. Yo me voy a asegurar que lo hicieron haciendo la práctica. ¿Queda claro? sí. Ok, profe. Ok, entonces ahora se las envío y usted lo hace. Antes de terminar esta sesión y venir, volvamos, porque quiero que veamos esta cuestión que se llama la Revolución Rusa, que va a ser producto de la Guerra Mundial. Entonces, vamos a ver la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial. ¿Les parece? Listo, profe. Ok, profe. Ok, entonces nos vemos y volvemos después. Ya casi.